Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 21 Chapter 21 de He Wants to Be More Feminine Comentario TL/N Debido a la universidad, solo enviaré 2 capítulos por día en lugar de 5. 1. Durante todo el viaje nadie se percató de que Pochita era un demonio, ni siquiera de que era un ser vivo. A menos que alguien prestara especial atención, asumirían que era solo un juguete de peluche que llevaba una niña. Así, Chilla entró sin problemas al centro comercial con Denji y Pochita. No tenía conocimiento de las marcas de moda de los años 90, por lo que simplemente eligió una tienda de ropa grande y bien decorada. Denji, elige lo que quieras. Chilla no tenía mucho sentido del humor en cuanto a moda, así que dejó que Denji eligiera por sí misma. Como mucho, él la ayudaría a comprobar si le quedaba bien. Déjeme ver. La tienda estaba llena de varios estilos de ropa, dejando a Denji deslumbrado. Sus ojos instintivamente se posaron en los pantalones, largos y cortos, porque eso era lo que estaba acostumbrada a usar. Pero entonces, de repente pensó en Chilla. Ella inmediatamente cambió de opinión y desvió su mirada hacia los lindos y bellos vestidos, pensando que usarlos podría hacerla lucir más femenina. Niña, ¿ya has decidido qué ropa quieres? Si ya lo has decidido, puedes probártela en el probador de ahí. En ese momento, una hermosa joven vendedora se acercó a Denji con una sonrisa. Al ver a su hermana mayor frente a ella, Denji notó lo guapa que era, su figura y lo femenina que parecía. Inmediatamente se puso de puntillas y le susurró al oído a la vendedora. «Mee-chan, ¿puedes decirme cómo vestirme de forma más femenina?» La vendedora no esperaba semejante pregunta de una niña pequeña y se quedó atónita por un momento. Tras recomponerse, ofreció una sugerencia pensativa. «Femenina, ¿eh? Creo que podrías probarte ese vestido y combinarlo con medias negras. Eso debería funcionar». «2 está bien, lo intentaré». Worty asintió. Nunca había usado algo así, pero había oído hablar de medias negras. Algo así. También había oído que a los hombres les gustaban, así que a Chilla probablemente también, ¿verdad? 2 como Denji y la vendedora susurraban e incluso se taparon la boca con las manos, Chilla no escuchó su conversación. Su Mangekyou Sharingan no podía mejorar su audición, y sin leer sus labios, su visión era inútil en este caso. Pero no pensaba entrometerse. Supuso que era un tema secreto de chicas, algo inapropiado que él escuchara. Denji colocó temporalmente a Pochita en un sillón cercano y luego llevó el vestido negro y las medias negras al probador. Pochita yacía inmóvil en la silla, boca arriba, con el mismo aspecto que un juguete de peluche normal y corriente. Para estar segura, Chilla levantó a Pochita y lo sostuvo como si fuera un animal de peluche. Como Denji nunca había usado vestido ni medias, le costó bastante. Incluso tuvo que llamar a la vendedora para que la ayudara a ajustarse el atuendo. Ahora, cuando Denji se miró en el espejo, parecía más femenina, pero como no estaba acostumbrada a usar vestidos ni medias, se sintió extraña. Esto realmente se ve bien. Ella dudó, sin estar segura de si ese estilo le sentaba bien y también un poco ansiosa por lo que pensaría Chilla. Créeme, te ves adorable, la animó la vendedora. Denji respiró hondo, se ajustó la ropa y luego salió. Chilla estaba perdido en sus pensamientos cuando de repente vio a Denji aparecer frente a él con su nuevo atuendo. Eso es todo. La postura de Denji parecía algo tímida. Su rostro reflejaba vergüenza, sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor y dudó en mirar a Chilla a los ojos. Sus manos inconscientemente agarraban los bordes de su vestido, un hábito nervioso muy común. Mientras tanto, la vendedora se asomó desde detrás de una pared, animando en secreto a Denji. No estaba segura de cuál era la relación entre ambos. Una chica de secundaria y un chico de preparatoria. Los romances escolares eran bastante comunes. En Japón, las relaciones tempranas eran ampliamente aceptadas. Ni siquiera existía un término para amor prematuro en japonés, solo primer amor. Muchos niños y niñas ya habían experimentado su primer amor en la escuela primaria. Aparte de las restricciones de edad para contraer matrimonio y la prohibición de ciertos comportamientos inapropiados, no había muchas limitaciones.
Sin embargo, Chilla tenía opiniones relativamente conservadoras. Al fin y al cabo, no era japonés de origen, y sus valores se habían forjado mucho antes de transmigrar. ¿Uno cómo me veo? Denji preguntó nerviosamente. Su corazón era una mezcla de anticipación y miedo. Esperaba que Chilla la felicitara, pero también tenía miedo de que él dijera que se veía rara o mal. Estaba tan ansiosa que podía oír los latidos de su propio corazón. Chilla la examinó un momento y le dio una opinión sincera. No esperaba que tuvieras tan buen gusto para la moda. Este atuendo te sienta de maravilla. El nuevo look de Denji le hizo mirarlo 2 veces. Ella era inesperadamente linda. Eso lo sorprendió. ¿De verdad lo eligió Denji? ¿O lo sugirió la vendedora? Al oír esto, el nerviosismo y la vergüenza en el rostro de Denji se transformaron de inmediato en alegría. Su corazón tenso finalmente se relajó. Entonces compraré este. Pero dudó rápidamente. Espera. Si es demasiado caro, quizá no. Había vivido en la pobreza durante tanto tiempo que tenía miedo de gastar dinero y tampoco quería que Chilla gastara demasiado en ella. Está bien. Un solo conjunto no te costará tanto. No tienes que preocuparte por el dinero en absoluto. Chilla dijo casualmente. En realidad quería comprarte 2 conjuntos más. Elige lo que quieras. Ser un cazador de demonios era un trabajo de alto riesgo y alta recompensa, y el dinero fluía rápidamente. En tan solo 2 o 3 días desde su transmigración, ya había ganado más de 1.000.000 de yenes. Comprarse algo de ropa no era nada. No era como si estuviera comprando marcas de lujo. Está bien entonces. Denji finalmente se permitió relajarse. Luego le pidió a la vendedora más recomendaciones y seleccionó 2 conjuntos adicionales, incluida una falda blanca y medias blancas. Ella estaba muy satisfecha con estas nuevas prendas, porque Chilla pensó que se veía linda con ellas. Después de pagar, Chilla le pidió a Denji que se pusiera su vestido nuevo de inmediato, en lugar de cambiarlo. Empacó su ropa vieja en una bolsa para llevársela a casa. Muy bien, echemos un vistazo a otras tiendas a continuación. Tal vez compremos algunos bocadillos, juguetes y juegos. Chilla no planeaba regresar todavía. Aún necesitaban abastecerse de artículos básicos para Denji y Pochita. De lo contrario, cuando él estuviera trabajando, Denji y Pochita probablemente se aburrirían en casa. Pochita podía fingir ser una mascota despistada, pero en realidad era bastante inteligente. Incluso podría acabar jugando partidas cooperativas con Denji. Reflexiones de los creadores transmitido por los alimentos. Si te gusta la historia, agrégala y además, apoya este fanfic votando este fanfic. Así como reseñas. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 22 chapter 22 Senpai Jimeno. Una bolsa grande llena de diversos bocadillos. Algunos juguetes y algunos juegos. Así como las necesidades diarias para Denji y Pochita. Chilla compró todo esto y luego se fueron a casa. La mayoría de estos fueron comprados para Denji y Pochita, incluidos los juegos en los que Chilla no estaba particularmente interesado en jugar. Porque en aquella época, las computadoras e internet aún estaban en sus inicios. Si uno quería jugar, tenía que usar una consola portátil o una conectada al televisor, por no hablar de los juegos de arcade que se encontraban comúnmente en las calles. Habiéndose acostumbrado a los juegos móviles y de PC en su vida pasada, el umbral de Chilla para los juegos ya se había elevado a un cierto nivel, lo que le dificultaba encontrar emoción en estos juegos arcaicos. Por otro lado, Denji estaba extremadamente intrigado por estas cosas que nunca había visto antes y estaba ansioso por llegar a casa y probarlas. No te apresures. En cuanto lleguemos a casa, podrás jugar a tu antojo. En ese momento, Chilla llevaba 2 bolsas grandes mientras salían del centro comercial. Denji, por otro lado, llevaba ropa mientras sostenía a Pochita en sus brazos. Aunque 2 de los juegos que compraron eran para consolas portátiles mientras que el resto requerían una conexión de televisión, Chilla no quería que Denji desarrollara el mal hábito de jugar mientras caminaba por las calles, por lo que no le entregó las consolas portátiles todavía. Sin embargo, en ese momento, el caos estalló repentinamente en la distancia. ¡Corre! Ha aparecido un demonio. Ayuda. No quiero morir. ¿Dónde están los cazadores de demonios? Que alguien detenga a ese monstruo. La multitud que los esperaba se dispersaba en todas direcciones.
Solo por la conmoción, era evidente que había aparecido un demonio. El corazón de Chilla se llenó de emoción. ¿No era esto una entrega de puntos de atributo gratis? Inmediatamente agarró la mano de Denji para evitar que se separara entre la multitud caótica y lo condujo hacia la dirección del demonio. La carita de Denji se puso ligeramente roja, pero sabiendo que había aparecido un demonio, no se atrevió a ser descuidada y siguió de cerca a Chilla. Al poco tiempo, Chilla vio al diablo, un diablo de papas fritas. 4 parecía una papa frita, solo que aumentada incontables veces. En el centro de la papa frita había un rostro humano grotesco, y en la base, 2 brazos de 2 metros de largo, parecidos a los humanos, se agitaban violentamente mientras corría. No parecía muy peligroso, pero dado su enorme tamaño, una persona normal probablemente quedaría medio muerta si la pisoteaban. Aún así, representaba una seria amenaza para la multitud. Denji, quédate aquí y no corras. Me encargaré de esto rápidamente. Chilla le indicó a Denji que se mantuviera a una distancia prudencial del demonio antes de desenvainar la katana de su cintura. Luego, caminó hacia el demonio de las papas fritas a paso lento. Fue el primero en llegar a la escena, por lo que no había otros cazadores de demonios civiles con los que competir por la muerte. Además, solo por su nombre, era evidente que el diablo de la papa frita era débil. No parecía tener piezas del diablo pistola, así que Chilla no creyó necesario desperdiciar el poder de su vista en usar la técnica Kamui. Worty asintió obedientemente. Sabía que no sería de ninguna ayuda, así que lo menos que podía hacer era no causarle problemas a Chilla. Si no la hubieran obligado a hacerlo antes, no habría querido luchar contra demonios peligrosos. Aunque sabía que Chilla era muy fuerte, no pudo evitar decir: ten cuidado, Chilla-ni. Al ver que el niño humano frente a él no solo se negaba a huir sino que también se acercaba sin miedo, la atención del demonio de la papa frita se dirigió inmediatamente hacia él. Aunque aún no había dañado a ningún humano, cambió su enfoque y cargó hacia Chilla. Oh, Dios mío, parece que un cazador de demonios civil llegó primero. En ese momento, en la azotea de un edificio cercano, apareció una joven vestida con un uniforme especial. Tenía el pelo corto, verde oscuro, un parche en el ojo derecho y un cigarrillo en la boca. Junto a ella, un joven de rostro delicado y el mismo uniforme estaba de pie. Tenía un piercing en el labio izquierdo y una gran katana atada a la espalda. Observando la escena, dijo con indiferencia: a juzgar por su apariencia, probablemente solo sea un estudiante de secundaria. Si bien el diablo de las papas fritas es débil, parece demasiado inexperto. Dudo que pueda con él. Chilla los vio de reojo. Ambos vestían el inconfundible uniforme de la seguridad pública de Tokio. Y realmente reconoció a ambos. La mujer era la más conocida y menos. Tenía el pelo corto, verde oscuro, y era una fumadora empedernida. En cuanto al hombre, Chilla tenía una idea de él. Si no recordaba mal, era el capitán adjunto de la sección Antidiablos 2 en la historia original, quien posteriormente fue asesinado por Rece. Su nombre era desconocido, pero su contrato le permitía invocar la cabeza del demonio zorro. Como el zorro demonio era exigente con la apariencia y este tipo era bastante apuesto, se le concedió el favor de invocar su cabeza, mientras que la gente común solo podía invocar sus manos. Sin embargo, Chilla simplemente los miró con indiferencia y no se sorprendió. Su atención permaneció en el diablo de las papas fritas. Después de todo, los cazadores de demonios de la seguridad pública de Tokio patrullaban la ciudad a diario, y cualquier demonio que apareciera repentinamente entre la multitud sería inevitablemente detectado. Casualmente, Himeno estaba patrullando el distrito de Nerima. Bueno, nunca se sabe. He oído que algunos cazadores civiles tienen bastante potencial hoy en día. Himeno exhaló un anillo de humo. El hombre negó levemente con la cabeza. Observemos un rato. Si no aguanta, dejaré que el zorro demonio lo salve. Dado que los cazadores de demonios de seguridad pública no podían interferir con los demonios encontrados por los cazadores civiles a menos que estos últimos no pudieran manejarlos, solo podían observar por ahora. En ese momento, el diablo de la papa frita ya había alcanzado a Chilla, aparentemente con la intención de tragarlo entero. Con un movimiento casual de su katana, Chilla cortó ambas piernas del demonio, esquivando fácilmente su enorme cuerpo que caía. Inmediatamente después, con otro golpe limpio, partió al diablo por la mitad, enviándolo directamente al infierno. ¡Din!
El anfitrión ha matado al diablo de la papa frita y ha ganado 5 puntos de atributo. Esto fue incluso menos puntos que la hormiga diablo. Fue realmente débil. Chilla no pudo evitar quejarse interiormente. Al ver esto, el joven que estaba al lado de Himeno comentó: bueno, creo que juzgué mal. Himeno, sin embargo, entrecerró los ojos. Interesante, uno había notado que al chico aún le quedaba mucha energía. La forma en que esquivó al demonio que se desplomaba con tanta facilidad era prueba suficiente, no era nada común. Su expresión no había cambiado en toda la pelea. Aunque el diablo de la patata frita era patéticamente débil, su debilidad hacía que fuera difícil para ella evaluar la verdadera fuerza del chico. Himeno apagó el cigarrillo y sonrió. Vamos a saludar al niño. El edificio en el que se encontraban no era muy alto, por lo que saltaron fácilmente usando el balcón del segundo piso como trampolín. Himeno saludó a Chilla. Hola, joven cazador civil. Comentario cero comentario. Votar 1 restante capítulo 23 chapter 23 Youre no Gei, are you? 1 El anfitrión ha desbloqueado el logro primer encuentro con Himeno y ha ganado 1 punto de atributo. 1 Al ver que Himeno y su compañera se acercaban, Chilla fingió deliberadamente una expresión ligeramente sorprendida. Entonces, como si preguntara por curiosidad, dijo: ¿son ustedes dos cazadores de demonios de seguridad pública de Tokio? Ciertamente no podía revelar que ya conocía a Himeno, ya que se suponía que este sería su primer encuentro. Sí, sí. Te vimos peleando con ese diablo de las papas fritas hace un momento. Tienes unas habilidades impresionantes. Himeno se acercó a Chilla y levantó la mano casualmente, con la intención de palmear su hombro derecho. Sus pupilas se movieron instintivamente hacia abajo. En cuanto Himeno levantó la mano, él ya había seguido su movimiento y casi esquivó su toque por reflejo. Himeno notó este extraño detalle en sus pupilas. Su mano ni siquiera había aterrizado aún, pero sus ojos ya estaban fijados con precisión en su objetivo. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, pero no lo mencionó. En cambio, fingió que no había pasado nada y le dio una palmadita en el hombro, como era su intención. Eres demasiado amable. Chilla respondió humildemente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que Himeno había notado algo inusual en sus ojos. Pero no importaba. Tarde o temprano, saldría a la luz. Podría atribuirlo a alguna habilidad demoníaca como explicación. ¿Por qué tan modesto? Sigue así. Creo que te irá bien en la carrera de cazadores civiles. Después de intercambiar unas pocas palabras, Himeno planeó irse. Aunque sentía que este joven era bastante poderoso, no tenía intención de invitarlo a unirse a la seguridad pública de Tokio. Después de todo lo que había pasado en seguridad pública, ya no quería traer a nadie. Había visto morir a demasiados novatos en el lapso de 1 o 2 años desde que se unieron. Algunos de ellos incluso eran sus compañeros anteriores. Además, el joven frente a ella era claramente un adolescente. Esperaba que se quedara en el sector civil, donde, siempre que no actuara imprudentemente, estaría mucho más seguro. En ese momento, Aki llegó a la escena. Estaba fuera cuando oyó noticias de la aparición de un demonio cerca, así que corrió hacia allí. Pero ahora, parecía que Chilla ya se había ocupado de ello. Otonashi, ¿ya mataste al demonio? Por cierto, ¿quiénes son estos dos? Aki notó que las dos personas que estaban frente a Chilla vestían uniformes de seguridad pública, lo que inmediatamente llamó su atención. Chilla negó levemente con la cabeza. Yo tampoco los conozco. Solo sé que son agentes de seguridad pública. Ah, ¿sí? Es tu amigo. Parece otro cazador de demonios civil. Himeno observó a Aki. Otra adolescente, ¿eh? El sector civil cada vez es más joven. Aki permaneció tan frío como siempre. Aunque las personas frente a él pudieran ser sus futuros colegas, nunca consideró forjar relaciones. Para él, nada importaba excepto vengarse del demonio de las armas. Sí, está planeando postularse para unirse a Seguridad Pública de Tokio. Chilla lo mencionó deliberadamente. Desde su llegada a este mundo, ya había comenzado a causar efectos mariposa. Aki había completado la misión de alta dificultad de recuperación de carne del demonio pistola antes de lo esperado y se había encontrado con Himeno antes de lo previsto. Ahora, también se uniría a Seguridad Pública antes de lo previsto. Conocer a Himeno temprano fue algo bueno para Aki, por lo que Chilla quería aprovechar esta oportunidad para ayudarlos a interactuar más. Ah, ¿sí?
Entonces seremos colegas en el futuro. ¿Cómo te llamas? Himeno se sorprendió antes de preguntarle directamente a Aki. Aki Ayakawa. Aki respondió sin expresión. Hace mucho frío, ¿eh? ¿Pero estás seguro? ¿De verdad quieres unirte a seguridad pública? Himeno le advirtió. Los cazadores de demonios de seguridad pública son mucho más peligrosos que los civiles. En los últimos 4 años, he tenido 4 compañeros, y todos murieron. Aún no he encontrado al siguiente, pero lo más probable es que tampoco duren 2 años. Himeno hablaba con ligereza sobre la muerte de sus compañeros, pero en realidad, su alegría era solo una fachada. Nadie sabía cuánto dolor llevaba dentro. Chilla pensó que Himeno había dado en el clavo. Su siguiente pareja no duraría ni 2 años. De hecho, en la historia original, ni siquiera llegaba a 1 año. Originalmente, Aki iba a ser la próxima compañera de Himeno en seguridad pública, pero en esta línea temporal alterada, eso ocurriría unos meses antes. Para entonces, aún no había encontrado una nueva compañera. Lo sé. Aki se mantuvo firme. Ninguna persuasión lo haría cambiar de opinión. Si quería vengarse del demonio de las armas, tenía que unirse a seguridad pública. Hacía tiempo que había aceptado la posibilidad de su propia muerte. Al ver a Aki y Himeno juntos, Chilla sintió un gran alivio. Ver morir a Himeno en la historia original había sido increíblemente doloroso para él. Si no fuera por la interferencia de Makima, Aki podría haber seguido obsesionado con la venganza contra el demonio pistola, pero al menos él y Himeno no habrían muerto tan pronto o de una manera tan terrible. En ese momento, Chilla se marchó en silencio, dejando a Aki para que siguiera hablando con Himeno. Mientras tanto, Denji seguía esperándolo cerca. Denji fue muy obediente, permaneciendo en el lugar exacto que le habían indicado, sin moverse un solo paso. Chilla sonrió con impotencia. Le había dicho a Denji que no deambulara, pero no quería que se quedara paralizado. Vamos. Aki pronto se dio cuenta de que Chilla se había ido, pero para entonces, él y Denji ya estaban lejos. Ya que estás decidido a unirte a seguridad pública, solo puedo desearte suerte. Himeno sonrió y dijo: ¿qué te parece? ¿Por qué no te conviertes en mi próximo compañero? ¿Qué te parece? En su primer encuentro, ella ya se había sentido atraída por Aki Ayakawa. Pero no se trataba solo de la apariencia. Lo que más la intrigaba era su actitud fría y seria. Sentía la necesidad de romper esa apariencia seria, obligarlo a fumar, beber y ver si aún podía comportarse con la misma corrección. No. Aki se negó sin dudarlo. Ya había decidido que se asociaría con Chilla. La expresión de Himeno se congeló por un instante. No esperaba un rechazo tan tajante. ¿Qué? ¿No te gusto? ¿O ya has elegido pareja? Algo así. El chico de antes se postulará conmigo a seguridad pública. Después de decir eso, Aki perdió el interés en continuar la conversación y se preparó para irse. ¿Te refieres a ese niño de antes? De repente, Himeno pensó en algo y preguntó sorprendido: espera. No eres gay, ¿verdad? Una vena se contrajo en la frente de Aki, como si estuviera realmente molesto. Himeno se rió rápidamente: jajaja, es broma, es broma. No hay necesidad de tomárselo tan en serio. Comentario cero comentario. Votar 1 restante capítulo 24 chapter 24 Tokyo Public Security. Los resultados de esta cacería del diablo de la papa frita todavía se registraban en el sistema de fortalezas civiles, pero a diferencia de antes, el cadáver del diablo fue manejado por el propio Chilla. Le pidió directamente a la fortaleza civil que vendiera el cadáver del diablo de la patata frita en el mercado negro, ya que era demasiado perezoso para encontrar un comprador él mismo. La fortaleza civil solo tomó una tarifa de intermediación del 2% y el resto del dinero fue entregado a Chilla. Con esto, el saldo de su tarjeta de plata aumentó en otros cientos de miles de yenes. En ese momento, Chilla estaba en casa. Revisó el panel de su sistema y descubrió que había acumulado 27 puntos de atributo distribuibles. DIN. Asignación completada: vitalidad más 17, fuerza más 5, velocidad más 5. Fuerza 20. Velocidad 20. Vitalidad 100. Su atención se centró en el atributo vitalidad. Solo cambiaría su enfoque cuando pudiera utilizar fácilmente la técnica del ojo Kamui. 2 días después. Chilla había acordado con Aki Ayakawa acudir hoy a la seguridad pública de Tokio para una entrevista y evaluación.
Solo si aprobaban ambas pruebas podrían convertirse en cazadores de demonios de la seguridad pública. Durante esos 2 días no hizo mucho, se quedó en casa con Denji y Pochita, recuperando su cuerpo y su poder visual. Durante este periodo, el cariño de Pochita por él también aumentó. Parecía que estaban cerca de alcanzar el nivel 3 de cariño. Temprano en la mañana antes de partir, Chilla le dijo a Denji: ya preparé el almuerzo. Puede que no regrese al mediodía, así que tú y Pochita no tienen que esperarme. Entiendo. Denji asintió obedientemente. Ahora que tenía videojuegos para hacerle compañía, ella y Pochita no se aburrirían en casa en absoluto. Tal como Chilla esperaba, Pochita realmente podía jugar con Denji. El juego estaba conectado al televisor y se manejaba con controladores. Pochita se sentó en la alfombra, usando sus 2 patas delanteras para sostener el control. Al principio, perdía constantemente contra Denji, pero luego se igualó. Después de que Chilla se fue, Denji y Pochita se prepararon para otra batalla. Pochita, a por todas. Hoy sí que voy a ganar. Guau, guau. Chilla esperó abajo solo unos minutos antes de que Aki también bajara. Vamos. Tomaremos el metro directamente. ¿Quién lo sugirió? Como los taxis eran demasiado caros, la mayoría de los japoneses preferían tomar el metro para ir al trabajo o a la escuela. Incluso quienes tenían coche privado hacían lo mismo, ya que la congestión del tráfico en Tokio era habitual. Aunque Aki no tenía escasez de dinero, estaba acostumbrado a ser frugal. Durante el camino, ambos conversaron casualmente. Parecía que Aki solo hablaba más cuando estaba con Chilla. Por cierto, ¿hasta dónde llegaste en la escuela? Chilla le preguntó a Aki por curiosidad, ya que el manga nunca lo mencionó. Después de graduarme de la escuela secundaria, vine a Tokio para convertirme en un cazador de demonios civil. ¿Quién respondió? Había usado la herencia de sus padres para completar la secundaria en Hokkaido. Durante ese tiempo, estudió con seriedad, investigó sobre demonios y cazadores de demonios, y buscó constantemente información sobre el demonio Arma. Una vez que descubrió estas cosas, decidió inmediatamente dejar la escuela secundaria y mudarse a Tokio para convertirse en un cazador de demonios civil, con el objetivo de unirse a la seguridad pública de Tokio. Dado que la seguridad pública de Tokio realizó la investigación más profunda sobre el demonio Arma y recolectó activamente su carne, unirse a ellos fue la mejor manera de perseguir su objetivo. De lo contrario, podría haberse unido a la seguridad pública de Hokkaido en lugar de venir hasta Tokio. Veo. Chilla asintió levemente. En Japón, la escuela media es el equivalente a la secundaria, mientras que la escuela secundaria se refiere a la preparatoria. ¿Tú también fuiste a la escuela? Aki preguntó en respuesta. Sí, pero no podía pagar la matrícula, así que tuve que abandonar. Chilla respondió vagamente. Por supuesto, había asistido a la escuela, pero como había transmigrado repentinamente, obviamente no pudo continuar su educación. Chilla y Aki llegaron a la estación de metro más cercana a la seguridad pública de Tokio. Desde allí, solo tuvieron que caminar unos 10 minutos. Mientras se acercaban a la seguridad pública de Tokio, Chilla divisó un gran e imponente rascacielos a lo lejos, claramente la sede de seguridad pública. El edificio estaba rodeado por altos muros por todos lados, con puestos de control de seguridad en cada entrada. Los guardias, probablemente también cazadores de demonios, vestían uniformes de seguridad pública de Tokio. Chilla y Aki se acercaron y se identificaron. Somos cazadores de demonios civiles y estamos aquí para realizar la entrevista y evaluación de seguridad pública. Los guardias no los dejaron entrar solo por eso, así que uno de ellos preguntó cuáles son sus nombres. Otonashi Chilla. Aki Ayakawa. Luego el guardia revisó el sistema de seguridad pública de Tokio. Dado que el sistema de fortaleza civil sincronizó todos los datos de los cazadores de demonios con la seguridad pública de Tokio, muchas cosas se hicieron más convenientes de esta manera. El guardia encontró rápidamente sus nombres, comparó sus caras con los registros y confirmó sus identidades. Bien, pasa por la entrada principal y sube al segundo piso. No te vayas a otro lado o sufrirás las consecuencias. El guardia advirtió. Siguiendo las instrucciones, Chilla y Aki procedieron al segundo piso del edificio de seguridad pública. ¿Están ustedes dos aquí para la entrevista?
Tan pronto como llegaron al segundo piso, un hombre con uniforme de seguridad pública se les acercó. Al ver a dos personas vestidas con ropa informal aparecer en el segundo piso para una entrevista, supuso que eran solicitantes. Sí. Chilla asintió. Entonces, por favor, ven por aquí. El hombre los condujo a una sala de reuniones. Dentro, ya estaba sentada una mujer que parecía tener unos 30 años. Probablemente era la entrevistadora. Las preguntas iniciales fueron estándar y básicas. Chilla y Aki respondieron con sinceridad. He revisado sus registros y actividades como cazadores civiles. Ambos cumplen con los estándares de la seguridad pública de Tokio. Mientras les hacía preguntas, la entrevistadora también verificaba los datos sincronizados desde el sistema civil. Previamente habían cazado a un demonio sapo que poseía carne de demonio pistola, un logro impresionante. La seguridad pública de Tokio le dio gran importancia a la recolección de carne de demonio pistola para reducir su disponibilidad entre los demonios y debilitar su poder. En particular, los datos del joven cazador Chilla destacaron. Un novato registrado en el sistema civil con menos de una semana de antigüedad ya había cazado 4 demonios, incluido el diablo sapo. Este fue un récord increíblemente impresionante. Tu evaluación práctica se programará esta tarde. Dadas tus capacidades, aprobar no debería ser un problema. El objetivo de la prueba es evaluar tu desempeño y asignarte una calificación. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 25 Chapter 25 Assessment Rating. Cada vez que se recluta oficialmente a un recién llegado, se le califica según su desempeño en la evaluación práctica. Esta ha sido una tradición en la seguridad pública de Tokio desde su fundación. D, C, B, A y S hay un total de 5 grados. Una calificación D significa un fracaso rotundo en la evaluación, así que no hay necesidad de comentarlo. Una calificación C se considera aprobatoria, y una calificación S representa el nivel más alto de fortaleza. Una vez determinada la calificación, se asignan diferentes planes de entrenamiento según la calificación. La mayoría de los recién llegados solo alcanzan el grado C. Inicialmente, se les asigna de veteranos experimentados, uno de ellos guía a 1 o 2 novatos. Sus primeras tareas se limitan a patrullas, no a misiones de alta dificultad. Esta fase es esencialmente un período de prácticas. A menos que renuncien voluntariamente o fallezcan durante este período, generalmente ascienden a la categoría de miembro de pleno derecho. Los novatos de grado C deben entrenarse con un veterano durante al menos 6 meses a un año antes de que se les permita trabajar de forma independiente. Los novatos de categoría B siguen un camino similar, pero su período de pasantía se acorta a 3 meses. Los novatos de grado A tienen un período de pasantía de 1 mes, y los grados superiores vienen con mejores salarios iniciales, que se pueden ajustar más adelante en función del desempeño. En cuanto a los novatos de grado S, desde la creación de la seguridad pública de Tokio, solo ha habido un recluta de grado S. Kishibe. En ese momento, la seguridad pública de Tokio designó inmediatamente a Kishibe como vicecapitán de la División Especial 1 de Tokio. Si continuaba desempeñándose en un nivel de grado S, sería promovido directamente a capitán. Naturalmente, Kishibe estuvo a la altura de las expectativas y rápidamente se convirtió en el cazador de demonios más fuerte de Japón. Esta fue la información que Chilla obtuvo del entrevistador. En breve alguien le mostrará la seguridad pública de Tokio, dijo el entrevistador. Era mejor que se quedaran sentados sin hacer nada. Por cierto, tengo una pregunta, dijo Aki de repente. Adelante, respondió el entrevistador. Después de pasar la evaluación, seguridad pública nos permitirá firmar contratos con demonios. Aki estaba particularmente preocupado por esto, pues sentía que su fuerza actual era insuficiente. Sí, probablemente los envíen a Kioto, donde la mayoría de los demonios están detenidos, explicó el entrevistador. Luego, ofreció una sugerencia a juzgar por sus apariencias, ambos son atractivos. Quizás deberían considerar hacer un contrato con el demonio zorro. Como saben, los contratos con demonios dependen mucho del humor del demonio, y el demonio zorro valora mucho la apariencia. Quienes son atractivos pueden obtener habilidades demoníacas más fuertes a un menor costo. En la obra original, la seguridad pública de Kioto no tenía mucha presencia, pero tanto el Diablo Zorro como el Diablo Futuro tenían su base en Kioto. Lo pensaré, respondió Aki.
Lo consideraré también, añadió Chilla con indiferencia. Con el Kamui Dual ya a su disposición, no tenía intención de contratar a un demonio común como el demonio zorro. El contrato no le serviría de mucho, y tendría que sacrificar piel o cabello como pago. En resumen, carecía de sentido. Déjame ver quién está disponible para mostrarte los alrededores hoy, reflexionó el entrevistador. En ese momento, la puerta se abrió y una voz gritó: los llevaré de gira. Era Himeno. Himeno, parece que tienes algo de tiempo libre hoy. Bien, te lo dejo, dijo el entrevistador. ¿Tú otra vez? Aki frunció el ceño ligeramente al verla, sintiendo una sensación ominosa. ¿No te alegra verme?, bromeó Himeno, poniendo una mano sobre el hombro de Aki. La frente de Aki se frunció ligeramente. Vamos, te ayudaré a familiarizarte con tu futuro lugar de trabajo. La novedad inicial es preciosa, dijo Himeno con una sonrisa. Luego, llevó a Chilla y Aki a recorrer todas las zonas accesibles del edificio. Algunos lugares, por supuesto, estaban prohibidos. Mientras deambulaban por uno de los pasillos del edificio de seguridad pública, Himeno habló de repente en un tono misterioso: por cierto, debo advertirles sobre algo. Ustedes dos podrían no terminar como compañeros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Aki confundido. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondió Himeno juguetonamente, manteniéndolo deliberadamente en secreto. Chilla permaneció imperturbable. De hecho, esperaba que Aki fuera compañero de Himeno. Un veterano guiando a un novato tenía todo el sentido del mundo. Durante el período de novatos, alguien con experiencia tenía que ser el mentor del recién llegado, a menos que el recluta tuviera una calificación S. Una vez finalizado el período de novato, Chilla no vio ninguna razón para que Aki se asociara con él. Después de todo, ya tenía a Himeno como mentor. Dada la personalidad y los métodos de Himeno, definitivamente tendría a Aki completamente bajo su control. Chilla ya podía adivinar qué secreto ocultaba. Lo más probable es que, si sus calificaciones diferían demasiado, no les permitieran formar equipo. Para él, su objetivo era obtener al menos una calificación A. No estaba seguro de los estándares de calificación exactos, así que no aspiraba a una S sin saber más. Pasaron la mañana recorriendo la seguridad pública de Tokio y antes de que se dieran cuenta, ya era mediodía. Como la seguridad pública de Tokio solo les proporcionaba alojamiento pero no comida, y no había cafetería dentro, fueron a almorzar a un restaurante cercano. Como estudiante de último año considerado, te avisaré sobre la evaluación de esta tarde, dijo Himeno mientras se acercaban al final de su comida. Aunque, en términos simples, se trata de una batalla práctica contra un demonio, hay múltiples factores que influyen en la calificación. Estoy escuchando, dijo Chilla con interés, curiosa sobre los criterios de calificación específicos. Aki también escuchaba atentamente. No se sentía del todo seguro al pasar, así que recopilar información solo podía ser útil. La mayoría de los novatos solo tienen una calificación C porque sus habilidades de combate físico son promedio. Sin usar sus habilidades demoníacas, no se diferencian de la gente común. Esta es una debilidad común entre los cazadores de demonios, explicó Himeno en detalle. La calificación no solo evalúa la fuerza de tus habilidades diabólicas, sino también el costo de usarlas. Si bien las habilidades más fuertes aumentan tu puntuación, si el costo es demasiado alto, se te restarán puntos. Además, recuerda controlar tus expresiones faciales. Mantener la calma durante la batalla es una ventaja, incluso si estás nervioso por dentro. No dejes que se note en tu rostro. Eso cubre la mayoría de los criterios de calificación, aunque no los he mencionado todos. Por último, hablemos del estándar de aprobado/reprobado. Mientras mates al demonio, independientemente de tu desempeño, la calificación mínima que recibirás es C, lo que significa que apruebas. Así que, si no te importa tu calificación, lucha como quieras. Himeno había proporcionado un desglose detallado de los detalles de la evaluación a Chilla y Aki. Después de todo, no se trataba de información clasificada. Al final, el rendimiento dependía de la fuerza. Quienes aprobaban, y quienes no, suspendían, sin importar lo que supieran. Tienes una hora más para descansar antes de que llegue el momento de la evaluación. Con eso, Himeno se puso de pie. Jefe, la cuenta por favor. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 26 chapter 26 de Is Difficulty.
Una hora más tarde, Chiya y Aki llegaron a la seguridad pública de Tokio, preparándose para su evaluación. El lugar de evaluación fue una instalación subterránea dentro de la seguridad pública de Tokio, que contenía una arena de combate rodeada por todos lados por vidrio reforzado a prueba de explosiones. Unos cuantos individuos con uniformes de seguridad pública de Tokio estaban sentados fuera del cristal, en los asientos de observación, claramente responsables de evaluar a los candidatos. ¿Quién de ustedes irá primero? El otro puede quedarse afuera y observar. El examinador se dirigió a ambos. Yo iré primero, respondió Aki inmediatamente. Está bien, entonces entra por esta puerta. El examinador abrió una puerta blindada cercana mediante reconocimiento de huellas dactilares, lo que le permitió acceder al área de combate. Buena suerte, dijo Chiya. Aki asintió, con expresión tranquila mientras entraba a la arena de combate. Ayakawa Aki, antes de comenzar oficialmente, hay algunas cosas que debes tener en cuenta, afirmó el examinador. Primero, puedes elegir el nivel de dificultad del demonio al que te enfrentarás. Cuanto más difícil sea, mayor será tu puntuación potencial, pero solo si logras cazarlo. Debes matar a alguien para pasar. Fallar significa la descalificación inmediata. En segundo lugar, si no puedes resistir, grita renuncia. Y de inmediato detendremos al demonio. En tercer lugar, tómate esta evaluación en serio. Por muy fuerte que seas, una mala actitud te descalificará. Eso es todo. Ahora, elige tu nivel de dificultad, digamos 1, 2 o 3. 1 es el más fácil, 3 es el más difícil. Sin dudarlo mucho, Aki respondió 1. Para él, la calificación no importaba. Solo quería asegurarse un lugar en la seguridad pública de Tokio. Elegir 1 era la opción más segura, el fracaso sería demasiado costoso. Está bien. Levanta la mano cuando estés listo. El examinador apenas había terminado de hablar cuando Aki levantó la mano. Entonces comienza la evaluación. Momentos después, un enorme pasadizo se abrió en el cristal reforzado que tenía ante él. De la oscuridad emergió una imponente figura demoníaca. Cuando apareció ante nuestra vista, se reveló que era un demonio mosca, esencialmente una versión grotescamente agrandada de una mosca doméstica común, que se volvió aún más repulsiva y aterradora. Humano, ríndete ahora. Si no, no me contendré, se burló el demonio mosca en cuanto emergió. La seguridad pública de Tokio no siempre eliminaba a los demonios durante las misiones. A veces, los capturaban y los retenían en las instalaciones subterráneas. Algunos demonios eran demasiado débiles para ser valiosos para contratos. Otros se negaban a firmar contratos con humanos, especialmente con los cazadores de demonios de seguridad pública, ya sea por orgullo o por establecer condiciones contractuales absurdas. Aún así, la seguridad pública de Tokio todavía encontró un uso para estos demonios inútiles: usarlos para realizar evaluaciones. Si pierdes, mueres. Si ganas, vives un poco más. De cualquier manera, seguridad pública jamás los liberaría. Así que el diablo mosca no tenía intención de tomárselo con calma, quería sobrevivir. Aki ignoró sus palabras. Su katana ya estaba desenvainada, su físico reforzado por el poder demoníaco. Decidió no usar las habilidades de su diablo maldito. Hacerlo no necesariamente aumentaría su calificación, y el costo, su esperanza de vida, era demasiado alto. Ese poder era su carta de triunfo, reservada para emergencias. Al ver que las negociaciones eran inútiles, el diablo mosca se impacientó. Sus enormes alas batieron violentamente mientras se abalanzaba sobre él. Al principio, Aki tuvo algunas dificultades para defenderse de sus ataques. Pero una vez que descifró los patrones del demonio volador, contraatacó. Las habilidades del demonio eran sencillas, dependía de sus alas para una gran movilidad. Aparte de eso, no tenía puntos fuertes, solo abalanzarse, embestir y morder. Al poco tiempo, Aki revirtió la situación. Cortó todas las patas del Flea Devil, dejándolo inmóvil, y luego rápidamente lo decapitó con un solo corte. Los demonios menores no eran particularmente resistentes. Una vez decapitados, generalmente morían. Cuando la cabeza del Flea Devil golpeó el suelo, inmóvil, las puertas blindadas se volvieron a abrir. Evaluación completa. Puede retirarse, anunció la voz del examinador. Al oír esto, Aki salió.
Chilla había estado observando todo el tiempo, ahora adquiriendo una comprensión clara del nivel de dificultad de un demonio de rango 1. El diablo mosca parecía solo un poco más fuerte que un diablo hormiga, pero más débil que un diablo cangrejo de río. No es de extrañar que los examinadores les hubieran asegurado que este nivel sería manejable. Ahora, todo lo que quedaba era limpiar el cadáver del demonio volador mientras Chilla continuaba esperando. El examinador reabrió las puertas blindadas y se dirigió a Aki. Bien hecho. Felicidades por aprobar. Sin embargo, tu calificación oficial se determinará mañana. Mientras tanto, organizaremos algunos procedimientos preliminares para ti. Entendido, respondió Aki. En ese momento, parecía físicamente agotado, respirando con dificultad. El precio de mejorar su físico fue que su demonio contratado le extrajera parte de su sangre. La cantidad dependía de cuánto poder hubiera usado. Ahora, registre sus datos, incluyendo las habilidades demoníacas que utilizó en esta pelea. La seguridad pública de Tokio mantiene un registro riguroso de toda esa información. Después de dirigirse a Aki, el examinador se volvió hacia Chilla. Otonashi Chilla, tu turno. Chilla asintió levemente y entró tranquilamente a la arena de combate. Escuchaste todas las instrucciones que le di a Ayakawa Aki, así que no las repetiré. Si tienes alguna pregunta, pregúntala ahora, dijo el examinador. No hay preguntas. Entonces, ¿qué nivel de dificultad eliges? El examinador continuó. 3, respondió Otonashi Chilla sin dudarlo. Ya lo había decidido mientras observaba la pelea. Elegir la dificultad más alta no solo maximizaría su puntuación, sino que también le otorgaría más puntos de atributo. A diferencia de Aki, a Chilla le importaba su calificación. Una calificación más alta significaba un período de pasantía más corto. Por ejemplo, los candidatos de rango A solo tenían que capacitarse durante un mes. Durante las prácticas, a los reclutas no se les permitía realizar misiones de alto riesgo, solo patrullas. Esto significaba que rara vez se topaban con demonios poderosos, e incluso matar a demonios comunes era difícil, ya que los cazadores de demonios civiles solían alcanzarlos primero. Seguridad pública no podía interferir con los demonios que ya estaban en la mira de cazadores independientes. Solo se le entregaban aquellos que los civiles no podían controlar, e incluso entonces, a los novatos no se les permitía asumir esas peligrosas misiones. Al escuchar la respuesta de Chilla, las expresiones de los examinadores en los asientos de observación cambiaron inmediatamente. El examinador que había estado hablando todo este tiempo ahora parecía serio. Piénsalo bien, advirtió. 3 es la dificultad más alta. El demonio al que te enfrentarás ha consumido carne del diablo pistolero. Comentario 3. Votar 1 restante. Capítulo 27 Chapter 27 A Physical Combat Genius. 3 habían trabajado como oficiales evaluadores en la seguridad pública de Tokio durante mucho tiempo y habían visto a innumerables candidatos. Quienes se atrevieron a elegir el nivel de dificultad más alto solían ser demasiado confiados o imprudentes. Solo unos pocos novatos selectos habían logrado superar la prueba de mayor dificultad. Si alguien tenía éxito, eso naturalmente significaba que era realmente fuerte. Pero si no aprobaban, nunca tendrían otra oportunidad de evaluación. Era básicamente una situación de lista negra, ya que indicaba un problema grave con su juicio y actitud. Durante las misiones reales, el comportamiento precipitado, impulsivo y temerario estaba muy mal visto. Tales acciones podían fácilmente provocar la muerte de compañeros de equipo. Ya he tomado una decisión. En ese momento, Chilla respondió con calma. En ese caso, comencemos. El evaluador no perdió más palabras. Ya había dicho todo lo que había que decir. He revisado el historial de este novato. De hecho, participó en la caza de un demonio que consumió un fragmento de carne de un demonio pistola. Pero eso fue en un equipo de 5, incluyendo a Aki Ayakawa. Cazar demonios en equipo es mucho más fácil que hacerlo solo. No sé de dónde saca tanta confianza. Primero observemos. No saques conclusiones precipitadas. Quizás sí tenga la fuerza. Aunque me parece poco probable. Los oficiales de evaluación murmuraban entre ellos en las gradas del público. Aki, de pie cerca, podía oír débilmente algunas de sus conversaciones. Sin embargo, era muy consciente de la fuerza de Chilla, o mejor dicho, sentía que aún no había presenciado realmente el verdadero alcance de su poder.
Basándose en lo que había visto hasta ahora, aprobar la evaluación de mayor dificultad no debería ser un problema para él. Al mismo tiempo, apareció el oponente de Chilla. Era un demonio gecko. Según el oficial de evaluación, este demonio también había consumido un fragmento de la carne del demonio arma. En circunstancias normales, un gecko demonio no sería tan poderoso. Después de todo, no mucha gente les tenía miedo. Sin embargo, tras ser mejorado con la carne del demonio pistola, se había convertido en algo completamente diferente. El gecko diablo era anormalmente grande. No solo era significativamente más grande que un gecko normal, que normalmente medía solo unos 30 centímetros de largo, sino que incluso entre los demonios, se le consideraba enorme. A simple vista, su cuerpo y su cola combinados medían casi 10 metros de largo, un tamaño ridículo. Su enorme cabeza tenía un ojo abultado, de aspecto inteligente, que sobresalía hacia afuera y escaneaba rápidamente su entorno en todas las direcciones. Su espalda estaba cubierta de numerosas púas, similares a las de un estegosaurio, y cada púa alcanzaba entre 1 y 2 metros de longitud. Sin más dilación, el gecko demonio lanzó de inmediato su ataque de saludo. Las púas de su lomo se dispararon hacia afuera, cayendo como flechas hacia Chilla. Sin embargo, justo cuando las púas abandonaron su espalda, Chilla ya había usado la habilidad Kamui de su ojo izquierdo para absorber una de ellas en su espacio dimensional. Al mismo tiempo, cargó contra el demonio gecko. Para cuando la lluvia de púas impactó el suelo, Chilla ya había acortado la distancia, y ninguna de las púas lo había alcanzado. Subiendo por la pata delantera del gecko diablo, alcanzó rápidamente su cabeza. Su atributo de velocidad duplicaba al de un humano normal, lo que le otorgaba una velocidad increíble. Un vórtice espacial apareció repentinamente en su ojo derecho, y la púa que acababa de absorber fue expulsada. La agarró en el aire, ajustó su ángulo y aumentó su fuerza, para luego hundirla en el enorme ojo del demonio gecko. Estallido. Un sonido similar al de un globo estallando resonó cuando el ojo del demonio gecko explotó, rociando sangre en todas direcciones. Aunque el demonio ya había intentado un contraataque antes de que su ojo fuera perforado, su enorme lengua se lanzó hacia Chilla, todo se vio claramente a través de su Mangekyou Sharingan. Saltó suavemente sobre la lengua, sacó su katana y cortó la punta antes de lanzarse hacia la boca del demonio. La lengua entera del diablo gecko fue partida en dos por su espada. ¡Arg! Maldito seas, cazador de demonios. Cegado y con un dolor insoportable, el diablo gecko rugió con furia. Pero no pudo hacer nada contra Chilla. Desesperado, intentó atraparlo cerrando la boca. Sin embargo, Chilla había entrado a propósito por una razón. No le importaba si el demonio cerraba la boca o no. Bajó con fuerza su katana, atravesando la mandíbula inferior del demonio y cortando hasta llegar a su cerebro. Su atributo fuerza también era el doble del de una persona normal, lo que le permitía a su katana desatar un poder asombroso. Sin embargo, pronto notó que las heridas del demonio gecko sanaban a un ritmo alarmante. La lengua que acababa de cortar ya se estaba reincorporando a una velocidad visible a simple vista. Parecía que el fragmento de carne del demonio pistola le había otorgado al demonio gecko no solo un tamaño corporal exagerado y varios métodos de ataque, sino también una regeneración de alta velocidad, incluso sin consumir sangre humana. Sin embargo, su debilidad también era evidente, sus defensas eran demasiado débiles. Su carne podía cortarse fácilmente con una espada. Luchar contra un demonio con una regeneración poderosa no era difícil. El mejor método era el mismo de siempre: cortarlo en tantos pedazos que jamás pudiera regenerarse. Ante la mirada de los oficiales de evaluación, Chilla descuartizó metódicamente al enorme demonio gecko. Su katana desprendía chispas al golpear repetidamente hueso y carne. Sin embargo, Chilla no mostraba signos de agotamiento. De hecho, sus espadas se volvían cada vez más rápidas, gracias a que su atributo vitalidad era 10 veces mayor que el de un humano normal. Para los oficiales evaluadores, este era exactamente el tipo de genio de las artes marciales que habían estado buscando durante todos estos años. Una eficiencia tan despiadada, una destreza marcial tan asombrosa y una mentalidad inquebrantable. Todo eso los dejó en completo shock. Incluso Aki, que ya conocía a Chilla, mostró una extraña sorpresa. Era la primera vez que veía a Chilla desplegar habilidades marciales tan increíbles.
fuerza, velocidad, tiempo de reacción, resistencia y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Todos ellos eran aspectos esenciales de las artes marciales. Los gritos agonizantes del demonio Gekko se debilitaron gradualmente hasta que, finalmente, quedó completamente en silencio. Timbre. El anfitrión cazó con éxito a Gekko débil y obtuvo puntos de atributo 26. Aunque matar a este demonio era más agotador que lidiar con el demonio sapo, sus habilidades no eran tan problemáticas. La cantidad de puntos de atributo otorgados parecía razonable. En ese momento, Chilla recuperó el cadáver junto con el fragmento de carne del demonio pistola. Los evaluadores seguían aturdidos. Tras un momento de vacilación, uno de ellos finalmente habló: evaluación completa. Cuando Chilla salió de la cámara de combate, su primera pregunta fue: ¿podemos quedarnos con este fragmento de carne de Gundeville? Por supuesto. Ahora son oficialmente miembros de la seguridad pública de Tokio. Tienen derecho a poseer fragmentos de Gundeville, pero no lo pierdan. La voz del oficial evaluador tembló levemente, claramente todavía conmocionado por lo que acababa de presenciar. Al oír esto, Chilla le entregó el fragmento a Aki Ayakawa con indiferencia. Recuerdo que lo querías mucho. Aki se quedó atónito por un momento. ¿Ese sí? Timbre. El anfitrión ha desbloqueado el logro afecto de Aki Ayakawa NVL 2 y ha obtenido 4 puntos de atributo. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante. Capítulo 28 Chapter 28 S6 Just the upper limit of the rating. Después de completar la evaluación, Chilla necesitaba registrar cierta información. Una de las opciones era si necesitaba que la Oficina de Seguridad Pública de Tokio le consiguiera un dormitorio. Este estaría ubicado cerca de la Oficina de Seguridad Pública de Tokio. Marcó la casilla porque su casa estaba en el distrito de Nerima y viajar en metro todos los días le resultaba demasiado complicado. Su vitalidad aún no era lo suficientemente fuerte como para usar la técnica ocular Kamui para teletransportarse desde su casa hasta la Seguridad Pública de Tokio. Cuando llegó el momento de completar la sección sobre su poder diabólico, Chilla dudó por un momento y luego preguntó a los examinadores: ¿puedo mantenerlo confidencial? Está bien. No tienes que rellenarlo si no quieres, respondió uno de los examinadores. Completarlo era solo para facilitar la evaluación final. Necesitaban confirmar qué tipo de poderes diabólicos habían usado los recién llegados en la batalla. Justo ahora, Aki solo había completado el demonio que usó durante la evaluación. Se le permitió mantener la confidencialidad del demonio maldito. Pero el desempeño de Chilla fue tan sobresaliente que, ya sea que lo completara o no, no afectaría su calificación final. El rango S era solo el límite superior del sistema de calificación, no el límite real de Chilla, tal como lo había sido para Kishibe en aquel entonces. Está bien entonces, dijo. Aparte de la sección del poder del diablo, Chilla completó toda la información necesaria. Eso es todo por ahora. A continuación, Himeno los guiará en los preparativos. En cuanto se publiquen sus calificaciones finales mañana, se los notificará, dijo el examinador. Era evidente que los examinadores conocían su relación con Himeno. Probablemente ella les había informado con antelación. Aunque la clasificación de Chilla estaba prácticamente garantizada, la de Aki Ayakawa aún era incierta. Por ello, decidieron anunciar ambos resultados juntos al día siguiente. Después de tomar el ascensor desde la base subterránea hasta la superficie, vieron a Himeno esperándolos en el vestíbulo del primer piso. ¿Qué tal? Pasaron sin problemas, ¿verdad? Preguntó Himeno con una sonrisa al verlos. Aprobado, respondió Aki concisamente. Diría que todo salió bastante bien, añadió Chilla. Sabía que no tendrían ningún problema. Ahora solo queda esperar la audiencia mañana. A ver si acierto. Himeno pensó un momento. Aki-kun. Diría que rango B. En cuanto a ti, Otonashi Chilla. Diría que rango A. Bueno, creo que tus conjeturas podrían no ser muy precisas, comentó Aki. ¿Ah, sí? ¿Cuál no es la correcta? Preguntó Himeno con curiosidad. Lo sabrás pronto, dijo Aki con calma. Él usó exactamente las mismas palabras que Himeno había dicho la última vez cuando ella lo mantuvo adivinando, dándole una muestra de su propia medicina. Himeno se dio cuenta de inmediato de lo que hacía. Oh, pequeño mocoso, ¿sigues guardando rencor? De acuerdo, déjame mostrarte dónde te alojarás.
Si te mudas, la Oficina de Seguridad Pública de Tokio te reembolsará el alquiler, los servicios públicos e incluso el transporte para las misiones. Más adelante te contaré los detalles, explicó. Luego, Himeno condujo a Chiya y Aki a los apartamentos que la Oficina de Seguridad Pública de Tokio había arreglado para ellos. Los apartamentos eran superiores a los antiguos del barrio de Nerima. Si bien la distribución general era similar, estas unidades eran entre 10 y 20 metros cuadrados más grandes. Deberían contactar con una empresa de mudanzas mañana para que les traiga sus muebles. Si todo va bien, podrán mudarse mañana por la noche, dijo Himeno. Por supuesto, si no quieren vivir aquí en el futuro, son libres de alquilar un lugar en otro lugar o incluso comprar una casa. Con nuestro salario como cazadores de demonios de seguridad pública, pueden comprarse una casa fácilmente después de 1 o 2 años de trabajo. Himeno era dueña de una pequeña casa unifamiliar. Dado que en la trama principal tenía entre 25 y 27 años, ya llevaba muchos años trabajando en la seguridad pública de Tokio. En ese momento, Himeno tenía entre 21 y 23 años. En contraste, Aki y Chiya solo tenían 16. Entendido. Hablaré primero con mi hermana y luego llamaré a una empresa de mudanzas, dijo Chiya. Himeno se sorprendió. Ah, ¿tienes una hermana? Yo también tengo una hermana menor, pero no querría vivir con ella. Este trabajo hace que sea demasiado complicado vivir con la familia. Chiya solo sonrió sin decir mucho. Su situación era diferente de Ji, no era su hermana biológica. Himeno regresó a la Oficina de Seguridad Pública de Tokio para ocuparse de su papeleo, dejándolos a ellos solos con su situación de vivienda. Chiya tomó el metro de regreso al barrio Nerima. Denji, he vuelto, dijo mientras abría la puerta. En cuanto Denji lo dejó entrar, fue directo al grano. Por mi traslado de trabajo, nos mudamos a un nuevo lugar. Llamaré pronto a una empresa de mudanzas y deberíamos terminar esta noche. Como explicarle a Denji que era la Oficina de Seguridad Pública de Tokio sería complicado, lo mantuvo simple y le dijo que se trataba de una transferencia de trabajo. Entendido. Denji asintió sin ninguna objeción. Esa noche, con la ayuda de la empresa de mudanzas, transportaron y colocaron todos sus muebles en su nuevo hogar. Denji estaba muy satisfecho con el nuevo lugar, era más grande y bonito que su antigua casa. Mi horario de trabajo será de 9:00 a 17:00. No siempre podré volver a casa para el almuerzo, así que prepararé tus comidas con anticipación todas las mañanas, le dijo Chiya de Denji. Esto fue lo que Himeno le había informado. A menos que hubiera una misión de emergencia, el horario de trabajo era flexible. Está bien, puedo cocinar para mí. No tienes que pasar por todas esas molestias, Chiya-mi, dijo Denji, sintiéndose mal porque su hermano ya estaba tan ocupado. No es problema, de verdad que disfruto cocinando para ustedes. Si alguna vez estoy muy ocupada, pueden preparar sus propias comidas, la tranquilizó Chiya. En este sentido, sentía que había heredado algo de su padre de su vida pasada. A ambos les gustaba ver a la gente comer la comida que cocinaban. Está bien, dijo Denji alegremente, sintiéndose menos culpable después de escuchar eso. A la mañana siguiente, a las 8 am, Chiya salió 1 hora antes. Él y Aki ya eran miembros oficiales de la seguridad pública de Tokio, pero sus calificaciones aún no estaban definidas. Por lo tanto, se esperaba que se presentaran a trabajar como de costumbre. Aki también había llegado temprano, pero cuando llegaron al vestíbulo del primer piso de la sede de seguridad pública, un miembro del personal les dijo que esperaran a Himeno en el salón. Parecía que el personal regular no tenía autorización para manejar su papeleo, solo Himeno podía hacerlo. Me pregunto cuándo aparecerá, murmuró Aki mientras se sentaba en el sofá del salón. Tengo el presentimiento de que llegará justo a tiempo, dijo Chiya con una sonrisa irónica, esperando que su suposición no fuera exacta. Aki miró su reloj. Eran solo las 8:10 am. Arqueó una ceja. ¿Eso significa que tenemos que esperar más de media hora? Reflexiones de los creadores. Transmitido por los alimentos. Si ves una traducción incorrecta, simplemente coméntala y la cambiaré. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. La creación es difícil, anímame. Comentario 1. Votar 1 restante. Capítulo 29. Chapter 29. Ad in Tokyo. Resultó que Chiya había adivinado correctamente.
Himeno, un veterano experimentado que había trabajado para Seguridad Pública de Tokio durante varios años, tenía la costumbre de llegar al trabajo exactamente entre las 8:55 y las 8:59 am. Esto dejó a Chiya y Aki esperando en el área de descanso durante más de media hora, lo que hizo que su llegada anticipada pareciera inútil. Perdón. Parece que te hice esperar, se disculpó Himeno con una sonrisa nada más entrar. Aki ni siquiera tenía ganas de responder. El personal nos dijo que te esperáramos. ¿Qué pasa? Tengo una actualización para ti. Ya salieron las evaluaciones. Obtuviste un rango B, tal como esperaba. Pero el rango de Otonashi-kun me sorprendió mucho. Himeno miró a Chiya con una expresión de asombro. No esperaba que te convirtieras en el segundo recluta de grado S en la historia de la seguridad pública de Tokio. A este paso, estás a punto de convertirte en mi superior. Ella siempre había sabido que las habilidades de Otonashi eran excepcionales, pero su desempeño durante la evaluación había superado con creces sus expectativas. Los examinadores le otorgaron por unanimidad una calificación de S, mostrando plena satisfacción con su desempeño. Siguiendo el precedente establecido por el capitán Kishibe, Otonashi probablemente se saltearía por completo el período de novato y sería designado inmediatamente como líder de escuadrón adjunto en una de las divisiones antidiablo. El período de novato se diseñó para ayudar a los recién llegados que carecían de fuerza, experiencia o la mentalidad adecuada a adaptarse gradualmente a la intensidad del trabajo de seguridad pública. Pero para un prodigio como Chiya, que ya era más fuerte que muchos veteranos, ese paso era innecesario. En términos de rango, sin importar la antigüedad, Otonashi de hecho se convertiría en el superior de Himeno. Fue solo suerte, dijo Chiya humildemente con una leve sonrisa. Vamos. Los examinadores me dijeron que prácticamente derribaste a un demonio de alta dificultad y saliste ileso. Eso es algo que la mayoría de los cazadores veteranos no pueden hacer. Himeno no iba a permitir que restara importancia a su logro. En fin, aún no has terminado tus tareas. Pero antes, tenemos que viajar a Kioto. Probablemente ya sepas que cada nuevo recluta tiene la oportunidad de firmar un contrato con un demonio bajo la supervisión de seguridad pública. Estos demonios suelen ser más fuertes que los disponibles para los cazadores de demonios civiles, no solo en potencia bruta, sino también por el costo relativamente menor del contrato. Esto te ayudará a fortalecer tus habilidades. Aquí, te recomiendo que firmes un contrato con el demonio zorro. Los entrevistadores ya te explicaron por qué en su momento. En cuanto a ti, Otonashi-kun, eso es cosa tuya. El demonio zorro no te supondría ninguna mejora. La fuerza de Otonashi ya estaba a la par de Kishibe, otro cazador de grado S. Himeno sintió que las habilidades del demonio zorro no estaban a su nivel. Bueno, no tengo nada más que hacer, así que ¿por qué no vas a echarle un vistazo? Respondió Chiya con naturalidad. Está bien, entonces nos iremos en un momento, anunció Himeno. Poco después, los tres abordaron un tren subterráneo con destino a la estación de Kioto. Otonashi y Aki ya se habían puesto sus uniformes de seguridad pública de Tokio el día anterior. Su presencia en el tren tranquilizó a los pasajeros. Aunque los ataques de demonios en los trenes del metro no eran frecuentes, sí ocurrían de vez en cuando. En ocasiones, un demonio incluso aparecía repentinamente dentro de un tren. Esto se debía a que los demonios que morían en el infierno y renacían en el mundo humano aparecían en lugares completamente aleatorios. Si alguien tenía muy mala suerte, un demonio podía materializarse literalmente justo encima de su cabeza. Cuando lleguemos a la estación, un cazador de demonios de seguridad pública de Kioto nos estará esperando, dijo Himeno. Algunos de los veteranos de la Dirección de Seguridad Pública de Kioto pueden ser un poco excéntricos, pero es fácil llevarse bien con los cazadores habituales. Esta vez no tendremos que lidiar con los altos mandos. No mucho después, el metro llegó a la estación de Kioto. Tan pronto como bajaron del tren, vieron a alguien esperándolos, una mujer joven que parecía tener poco más de 20 años. También llevaba un uniforme de seguridad pública, que era casi idéntico al de Tokio, ya que ambos eran trajes de negocios. ¿Cuánto tiempo sin verte, Atomi?, la saludó Himeno. Entonces, ¿eres tú quien los trae?, respondió Fuji Atomi con una sonrisa. Como seguridad pública de Tokio enviaba con frecuencia miembros para hacer contratos con los demonios bajo la jurisdicción de Kioto, muchos cazadores de Kioto se habían familiarizado con sus homólogos de Tokio.
He oído que Seguridad Pública de Tokio tiene un nuevo prodigio de clase S. ¿Será alguno de estos dos? Fujiatomi miró a Chiya y Aki, pero solo por su aspecto, no supo quién era más fuerte. Sin embargo, ambos eran bastante guapos. La noticia del nuevo recluta de grado S de Seguridad Pública de Tokio ya se había extendido más allá de Tokio, llegando incluso a Seguridad Pública de Kioto. Cada región tenía criterios de evaluación ligeramente diferentes para los cazadores. Según los estándares de Tokio, ninguna otra rama, ni siquiera Kioto, había producido jamás un cazador de grado S. Por eso, incluso a su avanzada edad, Kishibe seguía siendo considerado el cazador de demonios más fuerte de Japón. Ahora, con otro cazador de grado S uniéndose a Seguridad Pública de Tokio, uno tan talentoso como Kishibe, el dominio de la organización en Japón estaba prácticamente asegurado para las próximas décadas, suponiendo que no muriera joven. También existía una rivalidad tácita entre las ramas regionales de seguridad pública. Dado que Tokio siempre había sido la más fuerte en general y la más favorecida por el gobierno, sus cazadores tenían la mayor influencia en la seguridad nacional y la confianza pública. Esta fue la razón por la que la seguridad pública de Kioto funcionó casi como un centro de recursos para los cazadores de Tokio, ofreciendo con gusto a sus demonios a cambio de contratos. Es esta, Chiya Otonashi. Y la otra es Aki Ayakawa, los presentó Himeno. Oh, soy Fujiatomi. Encantada de conocerlos a ambos, los saludó cortésmente. ¿Podemos irnos ya? Preguntó Aki en tono frío. Obviamente no tenía ningún interés en charlas ociosas. Ah. Claro, fue mi culpa por alargar las cosas, se disculpó rápidamente a Tommy. No te preocupes. Vaya, Aki-kun, no seas tan frío, bromeó Himeno, colocando una mano sobre su hombro. Aki ni se resistió ni la reconoció. Fue mi error. Vamos, dijo a Tommy. Con eso, ella personalmente los condujo directamente a la seguridad pública de Kioto. No hubo muchos trámites. Al llegar, los llevaron directamente a la base subterránea. Debajo del nivel del estacionamiento, el ascensor solo tenía una opción más, 10. Todos los demonios controlados por seguridad pública de Kioto se mantenían en ese piso. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 30 chapter 30 de The Ugly Sin of Furat. ¿Ya has decidido con qué demonio quieres hacer un contrato? Cuando salieron del ascensor, Fujiatomi preguntó a Chiya y Aki. Primero echaré un vistazo al Fox Devil, respondió Aki. Tanto el entrevistador como Himeno le habían recomendado el zorro demonio. También había oído que muchos cazadores de demonios de la Oficina de Seguridad Pública de Tokio tenían contratos con él. El zorro demonio era conocido por ser relativamente amigable con los humanos, muy capaz y práctico. Su precio de contrato también se consideraba bajo. Chiya, por otro lado, respondió: todavía no tengo ninguna idea específica. Entonces vayamos primero al zorro diablo. Tommy los condujo a la habitación donde residía la verdadera forma del diablo zorro. La puerta parecía una puerta de hierro común y corriente, pero dentro había un espacio enorme. Un enorme zorro demonio yacía ante ellos. Su forma era similar a la de un zorro común, pero su tamaño era abrumador. Su cabeza era más grande que la de la mayoría de los demonios. Tenía 4 pares de ojos que se parecían al Rinnegan, y su pelaje era rojo. Si Chiya recordaba correctamente, el zorro demonio era mujer, lo que explicaba por qué prefería a los hombres guapos. Ah, ¿sí? ¿Más gente buscando un contrato? Madre mía, 2 chicos guapos esta vez. Mientras el zorro diablo hablaba, su voz confirmó que efectivamente era hembra. Este es Ayakawa Aki. Está interesado. El otro acaba de venir con nosotros, le explicó a Tommy al demonio zorro. Veo. El zorro demonio fue directo al grano y le dijo a Aki: si quieres hacer un contrato conmigo, puedo prestarte mi cabeza. En cuanto al precio, será tu piel, aunque si estoy de buen humor, podría conformarme con un poco de tu cabello. Aki consideró esto por un momento. A juzgar por el enorme tamaño del zorro demonio, su poder era indudablemente formidable. El precio del contrato también era tan bajo como sugerían los rumores. Esto era mucho mejor que aquellos demonios que exigían un brazo o una pierna. Tras sopesar sus opciones, Aki aceptó sin dudarlo. De acuerdo. Entonces el contrato está cerrado. A partir de ahora, puedes usar mi poder, declaró el zorro demonio. En ese momento, Himeno le dio un codazo a Aki en broma. Parece que al zorro demonio le gusta mucho tu cara.
La mayoría de la gente solo puede pedir prestada su mano, y el precio de su contrato es mucho más alto. Aki sabía que Himeno solo estaba bromeando, así que permaneció en silencio. Mientras tanto, Chilla todavía no tenía intención de formar un contrato con el zorro demonio. Reconoció su poder. En cuanto a las habilidades demoníacas, además de los humanos arma y algunos demonios especiales, la cabeza del demonio zorro podía matar a muchos demonios al instante. Si tuviera que estimarlo, el demonio zorro era incluso más fuerte que la mayoría de los demonios que habían devorado pedazos del demonio pistola. El zorro demonio, percibiendo la falta de interés de Chilla, no intentó persuadirlo. A Tommy, ¿por qué no le presentas a Chilla un demonio más fuerte? Dejando a un lado el precio del contrato, todo depende del humor del demonio, sugirió Himeno. Después de todo, si no fuera un demonio extremadamente poderoso, ni siquiera contaría como refuerzo para Chilla. Primero denme una descripción general y decidiré si los encuentro o no, dijo Chilla. Bueno, si hablamos de demonios más fuertes que el demonio zorro, está el demonio del futuro. Pero su poder es único, puede ver el futuro, así que depende en gran medida de las habilidades físicas del cazador de demonios, explicó a Tommy. Y el precio del contrato es alto. 2 personas de seguridad pública han hecho contratos con él antes, uno pagó con la mitad de su vida, mientras que el otro renunció a la vista, el gusto y el olfato. Al oír esto, Chilla recordó que, al leer la obra original, le pareció ridícula. Perder el gusto y el olfato era una cosa, pero ¿cómo podría alguien ser un cazador de demonios sin ojos? A menos que el diablo del futuro le diera un tercer ojo. Por supuesto, el contrato también podría estar destinado a peones sacrificiales. Personas que intercambiarían sus vidas para que el diablo del futuro revele eventos cruciales a seguridad pública. No era sorprendente que seguridad pública contara con tales peones sacrificiales. En la segunda mitad de la primera parte del manga original, Kishibe hizo que algunos de ellos firmaran contratos con el diablo del infierno para enviar a Makima al infierno. Desafortunadamente, su plan fue frustrado por el hombre de la motosierra en su forma ennegrecida. No pensaré en el demonio del futuro por ahora. Háblame de otro, dijo Chilla. Él era muy consciente de que antes de formar un contrato con el diablo del futuro, primero miraría hacia su futuro y luego decidiría el precio del contrato en función de su estado de ánimo. En la historia original, el diablo del futuro encontró la muerte en una pelea de bolas de nieve de Aki tan divertida que estuvo dispuesto a darle su poder casi sin precio, solo para poder presenciar la muerte de Aki de primera mano. La habilidad de Aki le permitió ver unos segundos en el futuro. Esa habilidad no solo se superponía con el Mangekyou Sharingan de Chilla, sino que además no quería que el demonio del futuro viera su futuro. La idea de que alguien supiera todo sobre su destino lo incomodaba profundamente. En ese caso la única opción es el diablo de la ira. Si eso no funciona, podemos consultar con otras divisiones de seguridad pública, dijo a Tommy, con cierta incomodidad. Esto se debía a que el contrato del diablo de la ira tenía efectos secundarios aún peores que el del diablo del futuro. Pensó que Chilla probablemente tampoco lo aceptaría. ¿El diablo de la ira? La palabra ira despertó el interés de Chilla. Si es posible, por favor, explícame. Después de todo, ira era uno de los 7 pecados capitales. También se llamaba ira y representaba el odio, la venganza y el deseo de dañar al prójimo. Dante la describió como una perversión del amor a la justicia en venganza y odio. Tal concepto sugería un poder formidable. Al ver la expresión vacilante de Atomi, supuso que el precio del contrato sería excesivo. En seguridad pública, solo una persona firmó un contrato con el diablo de la ira. Aunque su poder aumentó considerablemente, careció de la fuerza de voluntad para controlar su estado de ira y terminó perdiendo el control. En cuanto al precio del contrato, fue bastante bajo, solo tuvo que sacrificar una oreja. Atomi continuó. Sin embargo, perder una oreja puede causar cierta inestabilidad emocional. Incluso las emociones negativas más leves se magnificaban y se transformaban en un odio abrumador en el estado de ira. Esa persona finalmente perdió el control, masacró a demasiados aliados y fue condenada a muerte. La apariencia del diablo de la ira era similar a la de una mujer humana. Era uno de los pocos demonios de seguridad pública de Kioto que buscaba activamente una alianza con los humanos. Los demonios con apariencia humana solían ser más amigables con ellos, lo que explicaba el precio del contrato de luz. Sin embargo, la naturaleza del poder del diablo de la ira lo hacía extremadamente difícil de controlar.